Bienvenidos a la clase 16 de cálculo del curso Matemática 1, MAT 021, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. En esta clase seguiremos estudiando el concepto de derivada, veremos álgebra de derivadas, regla de la cadena y finalizaremos la clase resolviendo algunos problemas de razón de cambio que corresponden a una aplicación de la derivada. Finalmente, la parte de ejercitación quedará para los y las estudiantes. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera parte, álgebra de derivadas. Y el álgebra de derivadas se puede establecer de esta manera. Básicamente son propiedades que tiene la derivada, o dicho de otra manera, cómo se comporta la derivada con respecto a la suma de dos funciones, a la multiplicación de una función por un número real, al producto de dos funciones y al cociente de dos funciones. Esto es lo que se conoce como el álgebra de derivadas, ¿ya? Y para ilustrar, simplemente vamos a hacer la demostración de dos de ellas, ¿ya? Y el resto queda de ejercicio para los y las estudiantes. Entonces, vamos a mostrar la parte uno correspondiente a la suma, ¿ya? Entonces, dicen sean f y g funciones derivables en un punto x en un intervalo abierto, ¿ya? Entonces se cumple lo siguiente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner x0, un elemento en el intervalo. Entonces estamos diciendo que f, aquí, perdón, ahí sí, f derivable, de hecho f, g, f, g derivables en x0. ¿Qué significa esto? Esto significa que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 partido por x menos x0, y este límite cuando x tiende a x0 de g de x menos g de x0 partido por x menos x0. Estos límites existen, ¿ya? Si estos límites existen, entonces este límite es el que nosotros conocemos como f' de x0 y este límite de acá es el que nosotros conocemos como g' de x0, ¿ya? Entonces esa es la hipótesis general acá, ¿ya? Eh, Recordemos algo también, algo importante, ¿ya? Que si f o g, ¿ya? Es derivable en x0, entonces f es continuo en x0. Esto lo vamos a ocupar en algún momento. A ver, lo que vamos a hacer es mostrar la 1. Aquí para la propiedad 1 no vamos a necesitar de esto, pero después vamos a mostrar la propiedad 3, ¿ya? Y aquí sí vamos a necesitar de este resultado, ¿ya? Entonces es como lo que necesitamos para poder mirar eso. Entonces, miremos la primera. Miremos f más g derivada en x0. Entonces, bueno, esto por definición es el límite cuando x tiende a x0. Bueno, aquí ustedes pueden usar la definición de derivada esa o la otra, la correspondiente al h, ¿ya? El límite cuando h tiende a 0 de el cociente correspondiente, ¿ya? Va a dar exactamente lo mismo. Ya, pues, entonces en este caso lo vamos a hacer de esta manera. Eso evaluado en x menos eso evaluado en x0 partido por x menos x0. X menos x0, ¿ya? Entonces acá, bueno, hacemos la descomposición, o sea, desarrollamos acá, nos va a quedar f de x más g de x, y aquí nos va a quedar menos f de x0 menos g de x0. Entonces si juntamos todo eso que está ahí de manera conveniente, que sería así, porque nos queda f de x acá y un f de x0 acá, restándose, más, aquí nos quedaría un g de x menos g de x0 partido por x menos x0. Y así nos queda, ¿está bien? Entonces, como el límite de esto existe, ¿ya? Y el límite de esto existe, las funciones son derivables, ese es el supuesto. Entonces, por álgebra de límites, uno puede decir que este límite es el límite cuando x tiende a x0 del primero, f de x menos f de x0 partido por x menos x0, más el límite cuando x tiende a x0 de g de x menos g de x0
partido por x menos x0. El primer límite corresponde a la derivada de f en x0 y el segundo límite corresponde a la derivada de g en x0. Y con esto estamos listos y hemos mostrado que la derivada para la suma es igual a la suma de las derivadas, g' de x0. Ahí está la demostración. Bueno, si quieren la demostración para la resta, lo único que tienen que hacer acá es cambiar el signo, ¿cierto? Entonces tienen que poner un menos, y ahí todo según corresponda, ¿ya? Eso es lo único. El caso 2 es bien sencillo, ¿ya? Eso queda para ustedes y vamos a seguir con el 3. Queremos ver qué pasa con la derivada del producto. Vamos a mostrar que la derivada del producto es eso, esencialmente. ¿Ya? Entonces, bueno, esto por definición, ¿qué es? Es el límite cuando x tiende a x0 de f por g en x menos f por g en x0 y todo esto partido por x menos x0. Esa es la definición de la derivada para la función f por g. Entonces, por definición, esto nos queda f de x por g de x, así se define esta función de acá, y bueno, lo mismo con la otra, entonces nos va a quedar f de x0 por g de x0, y todo esto partido por x menos x0. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, vamos a sumar y restar un término conveniente, y el que vamos a sumar y restar, bueno, voy a poner f de... a ver, f de x0, bueno, en realidad da lo mismo, vamos a llegar a cosas similares. Uno puede sumar y restar este, ahí, menos f de x0, g de x0, ahí me falta un poco de espacio, así que voy a correr esto un poco más allá. Ahí sí. Ya, este es el término que uno puede sumar y restar, pero uno también podría sumar y restar f de x0 por g de x. Esa es otra opción. El resultado va a ser exactamente el mismo, pero en este caso hagámoslo de esta manera. Entonces, si nosotros lo hacemos de esta manera, entonces fíjense, tengo ese término y voy a tomar el tercer término, ¿ya? Fíjense que el primer término y el tercer término tienen un factor común que sería f de x, y después nos quedaría g de x menos g de x0. Ese sería el factor común, ¿ya? Eso es el primero con el tercero, ahí está. Entonces después el segundo con el cuarto. Si yo miro el segundo con el cuarto, me va a quedar f de x menos f de x0, y todo esto multiplicado por g de x0. Eso multiplicado por g de x0 y partido por x menos x0, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a desarrollar un poquito más, ¿ya? Y voy a cambiar los órdenes para que me quede, digamos, igual que esto, pero fíjense, queda esto partido en x menos x0, entonces es f de x menos f de x0 partido por x menos x0, todo esto multiplicado por g de x0 más, aquí nos va a quedar f de x multiplicado por g de x menos g de x0, todo esto partido por x menos x0. Y todo esto en un gran paréntesis. Ya, y aquí es donde vamos a aplicar álgebra de límites. Notar lo siguiente. Este límite, el límite cuando x tiende a x0, de f de x menos f de x0, partido por x menos x0, este límite existe y vale f' de x0, ¿cierto? Eso es por definición de derivada.
Este otro límite, g de x0, corresponde al límite de una función constante. Esto es un número. El x0 es un número fijo dado. ¿Está bien? Entonces, esto es el límite de una constante, así que nos queda la constante. Así que el límite de ese y el límite del segundo, ambos existen. Ahí están sus valores. ¿Ya? ¿Qué pasa en el otro caso? El límite de esto, cuando x tiende a x0, de f de x. Aquí tengo el límite de la función f, cuando el x se acerca al x0. Pero esto es simplemente f de x0. ¿Y por qué es f de x0? Porque estamos suponiendo que la función es derivable. Si la función es derivable, entonces tiene que ser continua en el punto. ¿Eso dónde fue que lo anoté? Acá. Si la función es derivable en el punto, entonces tiene que ser continua en el punto x0. Y si es continua en x0, entonces se va a cumplir que el límite de f de x es f de x0, por supuesto cuando el x se acerca al x0. ¿Está bien? Así que si es derivable, entonces este límite vale f de x0. ¿Ya? Y eso es lo que estamos ocupando acá. Así que ese límite vale f de x0. Y finalmente me queda esto. Límite cuando x tiende a x0, g de x menos g de x0 partido por x menos x0. Y este límite vale g' de x0 porque la función g es derivable. Entonces, fíjense, el límite de esto existe, el límite de eso existe, el límite de eso existe y el límite de eso también. Por lo tanto, podemos ocupar álgebra de límites, ¿ya? Entonces, por lo tanto, por álgebra de límites, álgebra de límites, el límite anterior, vale esto. A ver, ¿qué vale? La derivada de f en x0 por g de x0, la derivada de f en x0 por g de x0, más, aquí venía el límite de esto, que sería f de x0 por el límite de esto, g' de x0. Esto sería f de x0 por g' de x0. Y con eso ya estamos listos porque hemos mostrado que la derivada del producto sigue esta regla, f' de x0 por g de x0 más f de x0 por g' de x0. La derivada del primero por el segundo más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bueno, con eso estamos listos con esta parte. El resto de los ejercicios quedará para ustedes. En esta parte igual tienen que hacer algo muy parecido a esto, ¿ya? Sumar y restar algún término, ¿ya? Y también van a tener que ocupar este hecho, de que si la función es derivable, acá, si la función es derivable en el punto, entonces continua, ¿está bien? Eso se ocupa en este caso. Es muy similar al caso del producto, ¿ya? Bueno, estamos listos con esta parte y ahora nos vamos a dedicar a hacer un par de ejemplos, ¿ya? Un par de ejemplos. Calcular la derivada de las siguientes funciones. Simplemente voy a mirar uno, ¿ya? El otro quedará para ustedes porque vamos a ir mirando poco a poco estas otras derivadas, cómo se van obteniendo, ¿ya? Entonces, ejemplo. Entonces aquí, a ver, podríamos mirar este, ¿ya? El problema 2, en donde f de x es x más x cubo más x elevado a 5 partido por 1 más x cuadrado más x elevado a 4. Bien, entonces queremos derivar esa función. Como tenemos un cociente, bueno, en realidad tenemos cocientes y sumas, ¿ya? Em, ¿Cómo nos va a quedar la derivada? Entonces fíjense que esta derivada es el cociente entre dos funciones. Tengo un polinomio de grado 5 arriba, un polinomio de grado 4 abajo, entonces la derivada se va a comportar de esta manera, ¿está bien? Entonces va a quedar la derivada del primero, o la derivada del numerador, por el denominador, eso es lo que está diciendo acá, la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador, que sería x
más x cubo más x elevado a 5 por la derivada del denominador, que sería 1 más x cuadrado más x4 y todo eso derivado. Y todo eso partido por el de abajo al cuadrado. Al cuadrado. Bueno, si derivamos esto, fíjense, aquí tengo una suma, entonces aplico la regla que está acá, la regla 1, dos veces, digamos, ¿ya? Entonces va a quedar la derivada de eso, más la derivada de eso, más la derivada de eso. La derivada de x es 1, la derivada de x cubo es 3x cuadrado, la derivada de x elevado a 5 es 5x elevado a 4. Todo esto multiplicado por 1 más x cuadrado más x elevado a 4 menos x más x cubo más x elevado a 5, ahí, y todo esto multiplicado por la derivada de esto. Bueno, la derivada del primero es 0, la derivada del segundo es 2x, la derivada del tercero es 4x cubo. Y todo esto partido por lo que está en el denominador, al cuadrado. Y ahí vamos a dejar esa deriva hasta ahí, ¿ya? Lo demás es simplemente hacer reducción, o sea, multiplicar acá y simplificar lo que haya que simplificar, agrupar términos semejantes, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo algebraico que queda de ejercitación para ustedes. Pero la parte de derivada ya está lista. O sea, ya aquí está, hay una expresión para la derivada de la función. En este caso un poco extensa, pero se puede reducir y eso es algo que ya pueden hacer. Bien, vamos a mirar las derivadas de las funciones trigonométricas, ¿ya? O sea, nosotros ya sabemos cómo se deriva la función seno, cómo se deriva la función coseno. Recordemos eso, en el caso en que f de x es seno, entonces su derivada es coseno. En el caso en que la función f sea el coseno, entonces la derivada es menos seno. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Y con esto nosotros ya estamos en condiciones, gracias a a la, al teorema de álgebra derivada, estamos en condiciones de calcular la derivada de la tangente, la secante, la cotangente y la cosecante, ¿ya? Vamos a mirar solamente dos y el resto de tarea para ustedes, ¿ya? A ver, tangente. Entonces, calculemos la derivada de la tangente. Tangente de x. Bueno, ¿qué es tangente? Recordemos que tangente es seno de x sobre coseno de x. Y como tenemos un cociente, entonces vamos a aplicar la regla del cociente, ¿ya? Entonces va a quedar la derivada del de arriba. Vamos a anotar esto, lo vamos a anotar así, paso a paso. La derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba, partido por el de abajo al cuadrado. Por el de abajo al cuadrado. Ya. Derivada de seno es coseno, así que aquí nos queda un coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado de x. La derivada de coseno es menos seno. Con el menos de acá, acá nos va a quedar un más seno al cuadrado. Y como ya sabemos, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Por lo tanto, esto nos queda 1 partido por coseno, pero al cuadrado. Y como 1 partido por coseno es secante, entonces esto nos va a quedar secante al cuadrado de x, que es justamente lo que sale acá, ¿ya? Entonces la derivada de la tangente es secante al cuadrado, ¿ya? Y podemos mirar la derivada de la secante, ¿ya? Entonces vamos a mirar la derivada de la secante de x. Bueno, como ya sabemos, secante es 1 sobre coseno, 1 sobre coseno. Y bueno, ocupemos la regla del cociente acá. Entonces quedaría la derivada del de arriba, vamos a poner, menos la derivada del de abajo por el de arriba. Ahí me faltó derivada. Y todo esto partido por el de abajo al cuadrado. Entonces la derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba, partido por el de abajo al cuadrado. La derivada de 1 es 0, así que esta parte queda 0.
derivada de coseno en menos seno, así que aquí nos va a quedar un seno sobre coseno al cuadrado de x, y aquí nos queda seno partido en coseno por 1 partido en coseno. Entonces, acá simplemente nos queda tangente de x por secante de x, que es básicamente lo mismo que está acá. Así que la derivada de la secante es secante por tangente, o tangente por secante, que es lo mismo, ¿ya? Y con eso estamos listos con esta parte, ¿ya? Bien, derivada de función logaritmo y exponencial, ¿ya? Entonces, acá vamos a calcular la derivada de, bueno, vamos a calcular la derivada del logaritmo natural y vamos a calcular la derivada de la función exponencial, ¿ya? Esa no la podemos hacer con ninguna de las reglas que están acá, ¿ya? Sino que la tenemos que hacer usando los límites, pero la segunda y la cuarta sí salen como consecuencia de lo anterior y eso va a quedar de ejercitación para ustedes. Entonces, vamos a ver primero aquí eh, la proposición, perdón. Proposición. Vamos a mirar la derivada del logaritmo natural. ¿Ya? Entonces vamos a poner derivada con respecto a x del logaritmo natural y vamos a calcular la derivada en un punto x0 que corresponda al dominio, por supuesto, ¿ya? O sea, cualquier número real positivo. Entonces, esto por definición, ¿qué es? Límite cuando x tiende a x0, ¿cierto? De logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x0 y todo esto partido por x menos x0, ¿ya? Esta sería una opción, o si no, o la otra opción sería hacer esto, límite cuando h tiende a 0 de logaritmo natural de x0 más h menos logaritmo natural de x0 y todo esto partido por h. Esa es la otra opción. Esa es la otra opción. Ocupemos esta en este caso, ¿ya? Va a salir más sencillo con esta. Y lo que vamos a hacer acá es simplemente estos logaritmos los podemos juntar en uno usando la propiedad de la división. El logaritmo de x0 más h partido por x0. Esto es justamente eso que está ahí. Y todo esto partido por h. Todo eso partido por h. Entonces, acá nos queda límite cuando h tiende a 0. Aquí nos queda logaritmo natural, usando nuevamente propiedades del logaritmo. Nos va a quedar x0 más h partido en x0 y todo esto elevado a 1 sobre h. 1 sobre h. Ya, esto, límite cuando h tiende a 0, nos va a quedar el logaritmo de 1 más h partido en x0, que de hecho eso prefiero escribirlo de esta manera, 1 partido por x0, todo esto por h, y todo esto elevado a 1 partido en h, eso que está ahí. Entonces, recordemos lo siguiente, el límite, cuando h tiende a 0, de 1 más 1 partido en x0 por h, todo eso elevado a h, esto lo vimos en clases anteriores, esto es exponencial elevado a 1 partido en x0. ¿Está bien? Entonces, como este límite vale eso, y aquí por continuidad de la función logaritmo, ¿sí? Entonces ese límite quedaría igual al logaritmo natural de e elevado a 1 partido en x0, y esto es justamente 1 partido en x0. Así que la derivada del logaritmo natural, o sea, la derivada, bueno, en el fondo lo que estamos diciendo esto, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Eso es lo que estamos diciendo en el fondo.
¿Ya? Eso. Con eso estamos. Con eso estamos. Ya. El 3. Derivada de la exponencial. Entonces, problema 3. Derivada de la función exponencial. Entonces vamos a poner derivada con respecto a x de la exponencial y vamos a calcular esa derivada en x0. Es decir, esto va a ser el límite. Aquí podemos ocupar nuevamente el límite en h o el límite en x, da lo mismo, ¿ya? Ocupemos este para variar un poco. x0 más h menos exponencial a la x0 partido por h. Eso es lo que nos queda. Y este límite lo podemos escribir de esta forma, límite cuando h tiende a 0, aquí nos queda exponencial a la x0, aquí hay una exponencial a la x0, aquí también, factor de e a la h menos 1 partido por h. ¿Ya? Y este límite, creo que lo calculamos clases anteriores, no lo recuerdo bien, pero lo podemos calcular ahora, ¿ya? Sin ningún problema. Y vamos a hacer un cambio de variable. U igual e a la h menos 1. U igual e a la h menos 1. Ya, entonces, cuando el h tiende a 0, el u se acerca a 0. El u se acerca a 0, porque la exponencial es una función continua, entonces el límite cuando h tiende a 0 de e a la h es 1, por lo tanto esto tiene el límite 0. Y este límite, a todo esto, faltó algo acá. Fíjense, si nosotros pasamos el 1 hacia allá, nos queda esto igual a e a la h, por lo tanto el h nos va a quedar esto. Así nos quedó el h. Y esto es importante porque ahora vamos a cambiar este límite a la variable nueva, a la variable u. ¿Está bien? Entonces nos queda límite cuando h tiende a 0, e a la h menos 1 partido por h. En la nueva variable, la variable es u ahora, la variable u se acerca a 0, entonces nos queda e a la h menos 1, que eso es u, partido por h, que sería logaritmo natural de u más 1. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo que escribir límite cuando u tiende a 0 de 1 partido en, aquí lo voy a dejar así, 1 partido en u, logaritmo natural de u más 1. Y eso, usando propiedades del logaritmo, es exactamente lo mismo que escribir límite del logaritmo de 1 más u, y todo esto elevado a 1 partido en u. Y el límite que está dentro del logaritmo es conocido, y de hecho es algo muy parecido a lo que usamos acá, ¿cierto? Porque es una exponencial, y usando la continuidad del logaritmo, esto nos da exponencial e a la 1, ¿cierto? Por el logaritmo natural, así que nos queda esto de acá. Y eso es 1, ¿está bien? Así que ese límite es 1, este límite es 1, por lo tanto el límite, o este límite es e a la x0, es decir, la derivada de la exponencial es e a la x0. Esto nos dice que la derivada de la función exponencial cuando x es x0 es, bueno, a nosotros nos quedó el límite cuando h tiende a 0 de e a la x0, e a la h menos 1 partido por h. Este límite recién comprobamos que es 1, por lo tanto nos queda e a la x0. Es decir, la derivada de la exponencial es la misma. ¿Bien? Bien, con eso estamos listos con esta parte. El resto sale súper fácil, ¿ya? Teniendo en cuenta lo anterior, ¿ya? Háganlo, no les va a quitar tanto tiempo, ¿ya? Bien, algunos ejemplos que vamos a mirar, ¿ya? Antes de mirar la regla de la cadena, ¿ya? Simplemente vamos a mirar un ejemplo,
¿ya? El resto quedará de ejercitación para ustedes. Y en esta parte vamos a avanzar un poquito más rápido. A ver, por ejemplo, podemos hacer el ejemplo 2. Em, ejemplo 2, ¿ya? Entonces dice calcular las derivadas de las siguientes funciones, ¿ya? Entonces vamos a calcular, bueno, vamos a tomar dos funciones acá nomás, ¿ya? Y el resto de tareas. A ver, en este caso vamos a tomar esta función, a ver, x por logaritmo natural más tangente de x partido por e a la x, ¿ya? Vamos a derivar esa función. Entonces, como tenemos un cociente, vamos a ir de a poco acá, x logaritmo natural más tangente de x, la derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, y todo eso partido por la derivada del de abajo al cuadrado. Ahí hemos usado la regla del cociente, ¿ya? Ahora, tenemos esto de aquí. A ver, vamos a poner esto aparte. X logaritmo natural de x más tangente de x. TG o tan es lo mismo. Ya, entonces va a quedar la derivada de s, la derivada de s más la derivada de s. ¿Sí? Eso es por la regla de la suma. En el caso del primero, tengo un producto, entonces tengo que guiarme por la regla del producto. Sería la derivada del primero por el segundo. La derivada del primero, que es x, es 1, así que va a quedar 1 por el logaritmo, más x sin derivar por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, así que me va a quedar x por 1 sobre x, que es 1, más la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado. Entonces aquí estaría la derivada del primero, de ese. ¿Está bien? Esto lo vamos a reemplazar acá. Y la derivada del exponencial, ya saben, recién la acabamos de calcular, es exactamente la misma. Y esto implica que la derivada de la función que yo quiero es, bueno, era la derivada de este, que es eso, logaritmo natural de x más 1 más secante al cuadrado de x, todo esto multiplicado por la exponencial, menos era el primero sin derivar por la exponencial. La derivada de la exponencial es la misma, y todo esto partido por el de abajo al cuadrado. El de abajo al cuadrado. Y bueno, podemos simplificar. Aquí fíjense, tengo una exponencial, acá también, factorizamos, simplificamos con el denominador y nos queda esto. Logaritmo 1 secante al cuadrado menos x logaritmo de x menos tangente. Y todo esto partido por exponencial. Y con eso estaríamos listos. ¿Está bien? Ya. Otra función. F de x igual a, veamos la segunda. Coseno de x más raíz de x, y todo esto partido por 2 más seno. 2 más seno de x. Vamos a derivar esta función. A ver, a esto le pusimos una numeración. Sí. Pongámosle eso. Ya. Entonces, derivada de esto. Derivada de esto. A ver, coseno más raíz 2 más seno. La derivada de esto, bueno, regla el cociente de nuevo. Deriva del de arriba por el de abajo, ¿cierto? Entonces, eso más eso por el de abajo, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Y todo esto partido por el de abajo al cuadrado. 2 más seno de x al cuadrado. Ya. Derivada del de arriba. Esa derivada de esto sería derivada de coseno, que es menos seno, más derivada de la raíz, que es 1/2 raíz de x. ¿Está bien? Después viene esto, sin derivar, menos
coseno de x más raíz de x. Y aquí derivada de esto sería derivada de 2, que es 0, más derivada de seno, que es coseno. Así que nos queda simplemente eso. Partido por eso al cuadrado. Y con eso estaríamos listos. Lo demás es simplificar álgebra. Simplemente álgebra. ¿Ya? Eso. Estamos listos con eso. Y bueno, había dicho en principio que íbamos a hacer dos, pero veamos el tercero para no quedar tan mal. X cubo exponencial logaritmo de x. Ya. Ya, pues. Tenemos un producto de tres funciones. Vamos a derivar esto. Para derivar esto podemos hacer lo siguiente. A ver, podemos agrupar de a dos. O sea, eso multiplicado por eso o alguna otra agrupación, la que quieran. El resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Ya? ¿Y por qué la agrupo de esa manera? Porque voy a aplicar la regla del producto con dos funciones, o sea, el producto entre esa función y el logaritmo. Entonces nos va a quedar la derivada del primero por el segundo, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces tengo eso, y ahora derivo esto y tengo un producto de dos funciones. Entonces quedaría la derivada del primero, que sería 3x cuadrado por el segundo, todo eso multiplicado por s, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar así. La derivada del primero por el segundo más el primero sin derivar por s y todo eso multiplicado por el logaritmo. Aquí está la derivada de esa función. Y lo único que nos falta es x cubo exponencial y la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Y ya con esto estamos listos. Entonces sería 3x cuadrado por la exponencial, por el logaritmo natural, más x cubo por la exponencial, por el logaritmo natural, más, ahí me equivoqué, tiene que ser un más, x cuadrado por la exponencial. Y ahí con eso estamos listos. Ahora sí, ¿ya? Bien, estamos listos con esta parte, vamos a ir directamente a regla de la cadena, ¿ya? ¿Qué es la regla de la cadena? Bueno, en palabras simples es la fórmula para derivar una composición de dos funciones. Eso es la regla de la cadena. Entonces, ¿qué necesito para poder derivar una composición? Bueno, necesito dos funciones en donde la composición esté bien definida en una vecindad del punto, ¿ya? Necesito que la función g sea derivable en x0 y necesito que la función f sea derivable en g de x0. Bajo estas condiciones, entonces uno puede mostrar de que la composición es derivable en el punto x0 y aquí está la fórmula para derivar la composición. Entonces, ¿por qué se pide g derivable en x0? Porque en la fórmula aparece g' de x0, porque se necesita que f sea derivable en g de x0, porque tengo que poder calcular la derivada de la función f evaluada en g de x0. ¿Está bien? Así que esas son las hipótesis fundamentales para la regla de la cadena. ¿Está bien? Lo que está acá es simplemente una forma de abreviar esto, ¿ya? Es escribir exactamente lo mismo, pero de una manera más abreviada en términos de estos cocientes diferenciales, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo. Entonces, regla de la cadena la vamos a dejar acá, regla de la cadena. Entonces, básicamente es cómo se deriva la composición. Eso es lo fundamental acá. Entonces, la derivada de la función g, perdón, de la función f evaluada en eso, multiplicado por la derivada de la función g en eso, ¿ya? Esta es la derivada para el caso de dos funciones. Si es que nosotros tuviésemos tres funciones, por ejemplo, y queremos calcular la derivada en un punto x0, entonces esto va a ser la derivada de la f evaluada en toda la composición restante, que sería g compuesta con h en x0, o si es que quieren, la pueden dejar así, g evaluado en h evaluado en x0,
multiplicado por la derivada de la función que sigue, que sería la g, evaluada en todo lo que viene después de la g, que sería h de x0, multiplicado por la derivada de la h en x0. Ahí está la regla de la cadena para tres funciones. Puedo poner finalmente 4, f, g, h, s, pongamos. Y esto es simplemente para que tengan una idea. Entonces sería la derivada de la f evaluada en todo lo que viene después de la f, que sería la g, evaluada en la h, evaluada en la s, evaluada en x0, ahí, multiplicado por la derivada de la g, evaluada en todo lo que viene después de la g, que sería h, evaluada en s, en x0, multiplicado por la derivada de la h, evaluada en todo lo que viene después de la h, que sería s de x0, y finalmente multiplicado por la derivada de la s en x0. Y aquí estaría la regla de la cadena para el caso de 4 funciones. Si son 5 funciones, 6 funciones, se sigue de esta manera, ¿ya? Entonces, esa es la regla de la cadena. Entonces, miremos algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos sencillos para ilustrar un poco. A ver, antes de esos ejemplos me gustaría mirar otros simplemente para familiarizarnos un poco con esta regla. Entonces, vamos a poner un ejemplo cortitos y distintos a estos que están acá. A ver, pongamos esta función. Pongamos seno de raíz de x más 1. Ya. Entonces, fíjense que esta función f es la composición de dos funciones. Aquí esto es, qué sé yo, digamos g evaluada en h de x. ¿Sí? ¿Quién sería la g en este caso? Es seno de x. ¿Y quién sería la h en este caso? Es raíz de x más 1. Entonces, detecté la composición, entonces lo que necesito ahora es la derivada de cada una de estas funciones. Entonces la derivada de seno es coseno de x, y la derivada de h es 1 partido por 2 raíz de x más 1. Entonces, ¿qué me está diciendo la regla de la cadena? Si yo quiero derivar la f es exactamente lo mismo que derivar la composición g compuesta con h, ¿sí? Y lo que dice es, deriven primero la g, evalúen en h, y después multipliquen con la derivada de la h. Derivada de la h. Entonces, si aquí tenemos que la derivada de la g es coseno, coseno lo tengo que evaluar en h, ¿cierto? Entonces va a quedar coseno evaluado en h, que sería raíz de x más 1, multiplicado por la derivada de h, que sería eso justamente, 1 partido por 2 raíz de x más 1. Y aquí estaría, digamos, lista la regla, la derivada de esa función. ¿Está bien? Entonces es derivar s, que sería la derivada de s es coseno, ¿sí? Ahí está, coseno, evaluado en lo que está acá, ¿ya? Entonces terminé con la derivada de la función que está afuera y multiplico por la derivada de la función que está dentro, que sería eso que está ahí. ¿Está bien? Otro ejemplo, otro ejemplo. Pongamos, qué sé yo, tangente de, bueno, x cuadrado más 2x, por ejemplo. Entonces aquí tenemos composición, tenemos una h y tenemos una g, ¿ya? En este caso la h sería la tangente, h de x es tangente, y la función g sería x cuadrado más 2x, x cuadrado más 2x. Entonces, quiero derivar la f. Entonces la derivada de la f es la derivada de la h evaluada en la g, multiplicado por la derivada de la g. Entonces, la derivada de la h, la derivada de la tangente es secante al cuadrado.
Entonces secante al cuadrado evaluada en la g, y la g es lo que está acá adentro. Entonces evaluado en x cuadrado más 2x, multiplicado por la derivada de la g, y la derivada de la g es 2x más 2. Y ahí con eso estamos, ¿está bien? Y como último ejemplo, voy a poner un ejemplo, podríamos poner f de x igual seno de tangente de raíz de x cuadrado más 1. Y ahí tenemos varias composiciones, ¿cierto? De hecho, acá tenemos una h compuesta con una g, compuesta con una función hg L, compuesta con una función S, ¿ya? ¿Quién sería la h? La h corresponde a la función seno de x. La función g correspondería a la tangente. La función L correspondería a la raíz de x. Y finalmente la función S correspondería a la función x cuadrado más 1. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero derivar esa función f, la derivada es la derivada de la h evaluado en todo lo que está dentro de la h, que sería tangente con eso, ¿cierto? Entonces, tangente con raíz de x cuadrado más 1, ¿ya? Multiplicado por la derivada de la g, evaluada en todo lo que está dentro, que sería raíz de x cuadrado más 1, ahí me equivoqué. Después vendría por la derivada de la L. La derivada de la L evaluada en x cuadrado más 1, ¿cierto? Y finalmente viene la derivada de la S, ¿sí? Entonces, la derivada de la h es coseno, entonces quedaría coseno de tangente evaluado en raíz de x cuadrado más 1, multiplicado por la derivada de la g, que es secante cuadrado de raíz de x cuadrado más 1, multiplicado por la derivada de la raíz, que sería 1/2 raíz de x cuadrado más 1, y todo esto multiplicado por la derivada de la s, que sería 2x. Y ahí estaríamos listos con la derivada de esa función. Aquí, bueno, pueden simplificar algunas cosas, no es mucho lo que pueden hacer, pero con eso estaríamos listos, ¿ya? Y bueno, finalizando este ejemplo, vamos a ver simplemente uno de acá, ¿ya? Vamos a mirar el ejemplo 2 y el resto quedará de ejercitación. Entonces, miremos el ejemplo 2. Ya. Entonces tenemos esta función. Entonces queremos calcular la derivada de esa función en 0. Entonces, vamos a poner y igual seno de x más 1 partido por x menos 2 más raíz de x cuadrado más 1 por coseno de x. Ya, entonces queremos la derivada. Entonces después que calculemos la derivada vamos a evaluar en 0. Y ahí vamos a obtener el resultado que queremos. Entonces, fíjense que aquí tengo una composición. Está esta función seno, compuesta con todo lo que está dentro, ¿cierto? Y ocupamos la regla de la cadena. Entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? Derivamos lo que está acá afuera. Entonces, derivada de seno es coseno, evaluado en todo lo que está dentro. Coseno x, multiplicado por la derivada de lo que está dentro, es decir, la derivada de todo esto. Lo vamos a copiar mejor. Entonces, ahí, quiero borrar este. Ahí sí, y no, nos faltó espacio. Nos va a faltar un poco espacio. Todo esto se arregla. A ver. Ahí. Ahí sí. Derivada de eso. Y ahora sí.
Ahí sí. Bueno, casi. Eso. Entonces es el coseno multiplicado por la derivada de esto. ¿Ya? Y ahora vamos a calcular la derivada. Entonces esto lo vamos a calcular ahora. Ya. Entonces, vamos a copiar esto. Ahí está. La derivada de eso. Bueno, va a quedar la derivada de esto. Vamos a hacer acá abajo. Va a quedar la derivada de esto. Más la derivada de este producto. Entonces va a quedar la derivada del primero por el segundo más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Está bien? Ahí está la derivada de todo esto. ¿Ya? Entonces, me queda la derivada del de arriba por el de abajo. La derivada del de arriba es 1 por el de abajo, x menos 2, menos la derivada del de abajo, 1 nuevamente, por el de arriba, y todo esto partido por el de abajo al cuadrado, más derivada de esto. Fíjense que aquí hay una regla en la cadena. Entonces tengo una raíz y tengo un x cuadrado más 1. Ahí está la composición. Entonces es la derivada de la raíz, un medio, raíz, evaluado en lo que está dentro de la raíz, multiplicado por la derivada de lo que está dentro de la raíz, 2x. Y todo eso por coseno de x. Más esto sin derivar, x cuadrado más 1, multiplicado por la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces lo vamos a dejar así. Seno de x. ¿Está bien? Entonces esto es lo que tengo que poner en lo que tengo que reemplazar acá. ¿Sí? Nos va a quedar un poco larga la derivada, pero da lo mismo porque después la vamos a evaluar en cero. Ya, aquí fíjense que se van los x, me queda menos 2, menos 1, así que son menos 3 partido por x menos 2 al cuadrado. Se cancelan los 2, entonces va a quedar más x coseno de x partido por raíz de x cuadrado más 1. Y finalmente me queda menos raíz de x cuadrado más 1 multiplicado por seno de x. ¿Está bien? A esto le podríamos llamar v de x, ¿sí? Y a esto que está acá, llamémosle a de x. A de x. Entonces, la derivada, simplemente nos queda a de x multiplicado por b de x. Pero nosotros ahora queremos, a ver, vamos a poner acá y' de x. Nosotros queremos y' en 0. O sea, queremos a en 0 multiplicado por b en 0. Ya, pero ¿quién es a en 0? A en 0. A en 0 lo podemos sacar de acá. Fíjense, nos va a quedar coseno de 0, 0, 0, 0. Entonces nos va a quedar menos un medio, ¿cierto? Aquí nos queda un 1, nos queda coseno de 0 que es 1, ¿cierto? Entonces esta parte nos quedó 1, esta parte nos quedó menos un medio. Entonces es 1 menos un medio, que es un medio. Así que es coseno de un medio. Coseno de un medio. ¿Ya? Y el b de 0, hay que reemplazar por 0 acá. Entonces acá nos va a dar menos 3 cuartos, ¿ya? Eso ocurre cuando reemplazamos con 0 acá. Aquí nos queda un 0, y aquí también nos queda un 0. ¿Por qué? Porque aquí está el x, y aquí está seno de x. Seno de 0 es 0. Así que estos dos se van, y queda simplemente menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Y finalmente la derivada en 0 nos va a quedar menos 3 cuartos por coseno de un medio. Y eso lo dejamos simplemente expresado. ¿Está bien? Bien, estamos listos con esta parte, ¿ya? Vamos a finalizar esta parte de la regla de la cadena con el ejemplo 4. Ejemplo 4. Y después nos vamos a ir directamente a la parte de razón de cambio, ¿ya? Bien, entonces, ejemplo 4. Nos están diciendo que h de x es f de x multiplicado por el logaritmo natural de g de x.
y nos están diciendo que f y g son funciones derivables. Entonces nos piden calcular la derivada de la función h, eso en primer lugar. Entonces h de x derivada va a ser la derivada de s por s, aquí vamos a usar la regla del producto, entonces la derivada del primero por el segundo, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada de esto, fíjense que hay una regla en la cadena, porque es el logaritmo compuesto con la g, entonces derivo el logaritmo, lo evalúo lo que está dentro del logaritmo, y multiplico por la derivada de lo que está dentro, que sería g', g' de x. ¿Está bien? Y ahí estaría la derivada de la función h. O sea, es f de x, perdón, f' por logaritmo natural de g, más f' por g', y todo esto partido por g de x. Y ahí estaríamos listos con la derivada de la función h. Entonces ahora lo que nos están pidiendo en la parte b es, bueno, calcular la derivada en cero. Entonces, ¿qué nos queda? f' de 0 por logaritmo natural de g de 0 más f' de 0 por g' de 0 partido por g de 0. Ahí simplemente estoy evaluando. Nos dicen que f' de 0 vale menos 1 por logaritmo natural de g de 0, que es 4. No, que es 2, perdón. Es 2. Después viene más f' de 0, que es menos 1. A ver, aquí. No, acá me equivoqué. No, acá me equivoqué. Porque acá no es f'. Acá no es f', porque es la derivada de s por s, ahí está, más este sin derivar por la derivada del logaritmo. Y ahí está la derivada del logaritmo. Así que el f' no va. Sí, el f' no va. Así que tenemos eso. Sí, hasta ahí estamos bien. Ya, entonces nos queda f' de 0. F' de 0 es menos 1. Ahí está el menos 1. Logaritmo de g de 0. Logaritmo natural de 2. Ya, más f de 0, que es 0. Vamos a poner acá. 0 por g' de 0, que es 4. Y todo esto partido por g de 0, que es 2. Así que nos queda menos logaritmo natural de 2. ¿Está bien? Bueno, ahí con eso estamos listos y hemos terminado este problema. Bien, lo que vamos a ver a continuación son problemas de razón de cambio. Tenemos 4 problemas planteados en esta parte, en esta lámina tenemos 2, en esta otra lámina tenemos 2 más, y solamente vamos a resolver el ejercicio 1 y el ejercicio 4, el resto quedará de ejercitación para los y las estudiantes. Entonces, vamos a partir con el problema 1, que dice lo siguiente. Una bola de nieve se derrite a razón de 0.05 centímetros por segundo, y la pregunta es ¿a qué velocidad disminuye el área superficial cuando la esfera, que en el fondo es la bola de nieve, tiene 10 centímetros de diámetro? ¿Ya? Entonces, en este caso necesitamos varias cosas. Lo primero que necesitamos es el volumen de una esfera. ¿Ya? Entonces lo vamos a poner así, volumen de una esfera. Eso sabemos que es 4 tercios pi por el radio al cubo, ¿ya? Pero aquí en este problema nosotros nos están hablando del diámetro, así que es conveniente dejar expresado el volumen en términos del diámetro y no del radio. Pero aquí hay que recordar que el radio es el diámetro partido en 2, así que nos va a quedar el diámetro partido en 2 al cubo, y aquí haciendo las cuentas, esto, bueno, aquí son 4, aquí son 8, aquí nos quedaría un 6 abajo, entonces pi por el diámetro al cubo partido por 6. Ahí está el volumen de la esfera, ¿ya? Pero en términos del diámetro. Esto no nos va a servir, así que lo vamos a guardar. Vamos a destacar. Bien, eso es una cosa. La otra cosa que también es importante obtener acá es el área de la esfera,
el área superficial de la esfera, y que sabemos que esa área es 4pi por el radio al cuadrado. Pero de nuevo, como aquí estamos hablando de diámetro, entonces va a ser conveniente dejar esto en términos del diámetro, ¿ya? Si nosotros dejamos esto en términos del diámetro, recordemos que el radio del diámetro partió en 2, esto al cuadrado, y esto nos queda simplemente pi por el diámetro al cuadrado, ¿está bien? Así que el área, que la vamos a notar así, va a quedar pi por el diámetro al cuadrado. Bien, entonces, ahora recién vamos a empezar a resolver el problema. Esto hay que tenerlo presente para este problema, ¿ya? Y bueno, aquí nos están dando varias informaciones. La primera información que nos dan es que dice la bola de nieve se derrite a razón de 0.05 centímetros por segundo. Que la bola de nieve se vaya derritiendo, eso significa que el volumen va disminuyendo, ¿ya? Entonces nos está diciendo que la derivada del volumen con respecto al tiempo, de hecho mejor lo vamos a notar así, la derivada del volumen con respecto al tiempo, porque esto es la razón de cambio, ¿ya?, del volumen con respecto al tiempo, dice que es 0.05, pero tiene que ser menos 0.05, dado que está perdiendo volumen, ¿está bien? Entonces tiene que quedar de esta manera. Bien. Por otra parte, si nosotros consideramos la función volumen con respecto al diámetro, y aquí obviamente tanto el volumen como el diámetro están en función del tiempo, entonces nosotros podemos obtener que la derivada con respecto al tiempo del volumen, bueno, hay que derivar eso simplemente, sería pi sectos por 3 d cuadrado, y aquí voy a poner la derivada del diámetro con respecto al tiempo. ¿Ya? Esto podríamos dejarlo simplemente como de prima, entendiendo que la derivada es con respecto al tiempo. ¿Ya? Ya, pues entonces aquí esto simplemente nos queda pi medios d cuadrado por d prima. ¿Ya? Y nos están diciendo que esto es menos 0.05. ¿Ya? Bien, entonces, cuando el diámetro vale 10 centímetros, entonces vamos a poner acá, cuando el diámetro vale 10 centímetros, ¿sí?, me interesaría saber cuánto vale la variación del diámetro, ¿ya? Y la variación del diámetro yo la voy a sacar de esta ecuación que está acá, ¿ya? Entonces, cuando el diámetro vale 10, entonces nosotros vamos a obtener menos 0.05 igual pi medios por el diámetro al cuadrado, que sería, bueno, pongámoslo así, por d'. Entonces, de aquí de esta ecuación yo voy a sacar cuál es la variación del diámetro. ¿A qué razón está variando el diámetro a medida que pasa el tiempo? Dado que eh, la bola de nieve está perdiendo volumen. Entonces, lo más razonable acá es que el diámetro eh, vaya decreciendo, ¿ya? Entonces, bueno, haciendo las cuentas acá, aquí tenemos menos 0.05 multiplicado por 2, partido por pi por 10 al cuadrado, esto sería la variación del diámetro, y si es que aquí nosotros hacemos los cálculos, esto nos va a quedar que la derivada del diámetro es, bueno, aquí nos quedaría 10, 10 por 10 a la menos 2, ya, entonces, claro, nos quedaría menos 1 partido por pi día a la menos 3. O sea, perdón, día a la 3. Día a la menos 3 es que estuviese arriba. Listo. Entonces, con eso tenemos la variación del diámetro. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿para qué nos sirve esta variación del diámetro? Nos sirve para contestar la pregunta. Porque ¿qué nos están preguntando nosotros? Nos están preguntando por la variación del área. ¿Cuál es la variación del área? Recordemos que el área es simplemente pi por el diámetro al cuadrado. Entonces, si nosotros derivamos esto con respecto al tiempo, entonces nos va a quedar pi 2 veces el diámetro por
D'. Y nosotros queremos saber la variación del área superficial cuando el D vale 10. ¿Sí? Entonces, cuando el D vale 10, nos queda pi 2 por 10. Pero cuando el D vale 10, la variación vale eso que está ahí. Entonces nos va a quedar menos 1 partido por pi por 10 al cubo. ¿Sí? Entonces, bueno, acá se cancelan los pi. Se cancelan los pi. Aquí se va a cancelar el 10 con uno de acá abajo, entonces acá nos va a quedar un 100 y acá arriba nos va a quedar un menos 2, así que esto nos queda un menos 1 partido por 50. ¿Está bien? Entonces la respuesta es esta. ¿A qué velocidad disminuye el área superficial cuando la esfera tiene 10 centímetros de diámetro? Entonces la respuesta sería el área superficial de la esfera disminuye a razón de 1 partido en 50, y aquí sería en unidades de área, ¿cierto? Entonces sería centímetros cuadrados por segundo. ¿Está bien? No puse el signo menos porque aquí al ocupar esta palabra disminuye, se entiende que tiene que ser lo mismo. ¿Ya? Bueno, con eso terminamos el problema 1 y ahora vamos a ver el problema 4. Entonces dice, la altura de un triángulo disminuye a razón de 2 centímetros por minuto, mientras que el área del mismo triángulo disminuye a razón de 3 centímetros cuadrados por minuto. Entonces están preguntando, ¿a qué ritmo cambia la base del triángulo cuando la altura es de 20 centímetros y el área del triángulo es de 150 centímetros? Entonces, vamos a poner acá problema 4. Problema 4. Entonces, bueno, vamos a considerar un triángulo cualquiera. Dibujar un triángulo. Por ahí, digamos que por aquí está su altura. Por ahí. Ya, por ahí está la altura. Aquí está, digamos, la base que estamos considerando. Y por lo tanto, el área es base por altura partido por 2. ¿Ya? Fíjense que en este problema, el área, la base y la altura dependen del tiempo, porque va cambiando según las condiciones del problema. ¿Ya? Entonces aquí tanto el área, la base y la altura dependen de tiempo, del tiempo. Lo vamos a poner así mejor, del tiempo. Ya. Entonces cuando a mí me están diciendo que la altura del triángulo disminuye a razón de 2 centímetros por minuto, entonces me están diciendo que la derivada de la altura, que sería h, con respecto al tiempo, es de menos 2. Bueno, aquí podemos poner la unidad de medida, 2 centímetros por minuto, o simplemente la podemos dejar así. Pero hay que entender que esta tiene que ser en esta unidad de medida correspondiente. Ya, ¿qué más me están dando? Me están diciendo que el área disminuye a razón de 3 centímetros cuadrados por minuto. Entonces, la razón de cambio del área es de 3 centímetros cuadrados por minuto. Como está disminuyendo, entonces tendría que ser menos 3, ¿sí? Y aquí con la unidad de medida correspondiente, que sería centímetros cuadrados partido por minuto, ¿ya? Bien, entonces me están preguntando, a qué ritmo cambia la base. Se va a poner acá, nos preguntan por, aquí lo vamos a poner de una manera un poco más simplificada,
nos están preguntando por esto. ¿A qué ritmo cambia la base del triángulo cuando la altura es igual a 20 y el área es 150? O sea, nos están preguntando esto, ¿cuándo ocurre esto? ¿Ya? Bien, ¿cómo sacamos eso? Entonces, esto es clave, ¿ya? Digamos, para entender el problema. Entonces, primero, sabemos que si, bueno, el área, la base y la altura dependen del tiempo y están relacionadas de esta forma. Entonces nosotros al derivar con respecto al tiempo nos va a quedar simplemente esto. El área del primero por el segundo más el primero sin derivar por la área del segundo y todo esto partido por 2. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos piden esto de acá. Ese es nuestro objetivo, determinar B' cuando el H es 20, o sea, el H lo tenemos, cuando el A es 150, ¿ya? Y aquí nos faltan varias cosas, porque nosotros tenemos esto, nosotros tenemos eso, o sea, tenemos el H', nosotros tenemos el A', que está acá, el B' al que nosotros queremos encontrar, tenemos el H, pero nos faltaría la base, pero con estos dos datos podemos sacar la base, ¿sí? Porque si el área es base por altura partido en 2, entonces cuando el H vale 20 y el área vale 150, entonces queda base por altura partido en 2, y esto me está diciendo, bueno, aquí nos quedan 10, ¿cierto? Y por lo tanto el B sería 15, ¿sí? Y con esto estamos listos porque me están preguntando a qué ritmo cambia la base, ¿ya? Entonces nosotros vamos a reemplazar acá el A', el A' estaba aquí, menos 3, entonces nos va a quedar menos 3 igual a B', que es lo que nosotros andamos buscando, multiplicado por el H, y el H es 20, más la base, que en este caso sería 15, por H', y H' es menos 2. Menos 2. Y todo esto partido por 2. ¿Ya? Entonces aquí tenemos menos 3 igual a 10b', 10b'. Aquí nos va a quedar menos 15. Menos 15, entonces pasamos sumando. Entonces nos queda 15 menos 3 son 12 partido por 10. Y esto es igual a b', y por lo tanto eso nos va a quedar 6 quintos. ¿Está bien? ¿Cuál sería la conclusión final? La conclusión final, bueno, ¿a qué ritmo cambia la base del triángulo cuando la altura es de 20 centímetros y el área 150? Bueno, la razón de cambio es esta, 6 sobre 5. Es decir, que la base está aumentando, ¿sí? Porque nos dio un número positivo. O sea, la razón de cambio, ¿sí?, es positiva, ¿ya? Y esta sería la respuesta a nuestro problema. Y con eso estamos, ¿ya? Lo último es la parte de ejercitación, que como ya saben queda para ustedes, ¿ya? Tenemos un problema en esta parte, en el fondo tienen que calcular derivadas, aquí hay regla de la cadena, hay álgebra derivada, etcétera, etcétera, hay de todo un poco. Y en la otra lámina, ¿sí?, hay más ejercicios, ¿ya? 3 ejercicios más acerca de derivación. Rectas tangentes, regla de la cadena y más regla de la cadena. Y con eso finalizamos la clase.